Bienvenidos a Opinión Pública, un medio alternativo de Asocomunicadores de Colombia en Ibagué, el Tolima y para todo el mundo. Así que nos acompañan el día de hoy en esta mesa de trabajo a mis compañeros de Asocomunicadores, Guillermo Molina, César Campos y detrás de cámara a Roger Cortés Herrera y el suscrito Carlos Pavón. Así que también le damos bienvenida a todos nuestros compañeros de equipo de Asocomunicadores de Colombia que hacen parte también de este programa. Hoy a todos los cibernautas, internautas y a todo el mundo entero les traemos un tema trascendental, antiguo y de mucho conflicto a nivel nacional e internacional por décadas, que tiene que ver con los muros de la vergüenza humana. Y ese es el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Así que bienvenido mi compañero Guillermo y bienvenido César. Entonces, un saludo allá para todos. Bueno, un saludo a todos los teleaudientes de Opinión Pública y esperamos que otro de los programas de opinión y controversia sea del agrado de todos ustedes. Bienvenido César. Gracias Carlos, un saludo especial a los televidentes que hasta ahora nos acompañan en Opinión Pública. Esperamos que se desarrolle este programa con muy buena tónica. Bien, César, Guillermo y Roger, que está detrás de cámaras, que también nos saludan a todos. Entonces vamos a entrar en materia sobre estos muros de la vergüenza. Y yo quiero hacer un preámbulo, compañeros, porque la verdad esos muros, digamos, lo vemos a diario en todas las comunidades también, en nuestros barrios. Y más adelante vamos a tocar sobre eso porque sencillamente nace de la comunidad. Vemos que en los barrios, en las ciudades también se hacen muros de vergüenza, como han sido ciertos barrios que lo encierran, y pues eso no debiera ser así. Entonces vamos a tratar también sobre eso. Entonces existen muchos, o han habido muchos muros en el mundo entero, y según las Naciones Unidas hay alrededor de 16 millones, según las Naciones Unidas, de estas personas que han sido o que han tocado parte de estos muros. Entonces así que tenemos alrededor de 10 que son los más sobresalientes. Entre ellos vamos a tocar temas uno a uno. Vamos a mencionar los muros de los guetos de Polonia, la barrera israelí de Cisjordania, la frontera entre México y Estados Unidos, el muro de la segregación de Eslovaquia, la línea verde de Chipre, la pared del Sahara, las comunidades divididas de Irlanda del Norte, el paralelo 38, muros para contener las favelas, o sea, del Brasil, y muros de Padua. Así que, compañeros, ¿van a agregar algo sobre respecto de estos muros sobresalientes? Bueno, Carlos, creo que, disculpe, Guillermo, antes de empezar a hablar de los muros actuales del siglo XX, creo que es necesario que hablemos un poco de la muralla china. La muralla construida hace más de 200 años específicamente para evitar el ataque de los actuales habitantes de Mongolia. China la construye específicamente como un medio de protección. Y después de eso, en el siglo XX, pues se han construido varios de los que hoy vamos a hablar, pero esa muralla china, pues yo creo que fue la que marcó el hito de las construcciones para separar un pueblo de otro. Pero la historia realmente humana se puede decir que arranca desde el surgimiento mismo de la propiedad privada. Cuando empieza la propiedad privada, empiezan a generarse ejércitos y empiezan a generarse barreras. La gente piensa que la propiedad privada siempre ha existido y no es así. Y es con ella que viene no solamente el establecimiento de barreras y fronteras, sino de muros para impedir la migración y para impedir que poblaciones enteras invadan otras, por ejemplo, más fértiles, o otras mucho más industrializadas, u otras que tengan mejores condiciones de vida y de oportunidades, y en muchos casos alejándose y alejarse de la violencia, como ocurrió con la familia de Julián, y en este momento que es figura a nivel mundial del horror, de la migración y de la actitud europea indolente frente a millones y millones de personas que tratan de pues ir hacia sus fronteras para vivir una oportunidad, es una situación mejor. A propósito de propiedad privada, César y Guillermo, por eso lo mencionaba al principio, y quiero, antes de entrar en tema,
¿Cómo llamaríamos esa situación que estamos viviendo en diferentes ciudades, y concretamente en nuestra ciudad donde vemos esos muros o esos aislamientos que hacen las comunidades, los barrios? ¿Cómo podríamos llamarlo eso? Porque yo no diría que es un muro también, porque aísla ciertos barrios de los pobres con los ricos o de desplazados. Entonces vemos que hoy día se construyen más conjuntos cerrados. ¿Cómo lo llamaría usted eso? ¿Muro también de la vergüenza o qué? Sí, hay discriminación. Cuando hay división de la sociedad en clases sociales, indudablemente abunda pues sectores que no tienen oportunidades, que el Estado no les brinda oportunidades, y entonces existen barrios de invasión, barrios deprimidos, como en el caso pues de Brasil de las favelas, pero acá nomás, muy cerca, pues existen barrios donde pues fueron reubicados, como en el caso, por ejemplo, del barrio Conveima, del nuevo Conveima, que hace que en algunos sectores pues crezca más la delincuencia en esos sectores, porque no tienen oportunidades, porque le falta apoyo estatal, y ahí se genera entonces una cantidad pues de personas que están por fuera de la ley, que realizan robo, hurto callejero, asaltos, y acá en Ibagué se ha venido ya generalizando incluso muerte de personas. Fíjate que ahora con la venida del circo, de un circo acá en la ciudad, por robarle al dueño del circo, lo mataron. Y así hay casos en los cuales pues una embajadora de Colombia, una cónsul de Colombia, pues viene y visita la ciudad y se encuentra ya con problemas de esa índole, de inseguridad, a tal punto que eso genera incluso división entre los mismos habitantes. Claro, Guillermo, pero ahí existen las famosas fronteras invisibles, que Correcto. se están dando en muchas comunas de Antioquia, pero también aquí en Ibagué ya se están empezando a percibir algunas famosas barreras invisibles donde no pueden pasar de un lugar a otro porque son agredidos, asesinados. Estas barreras de las que vamos a hablar nosotros son barreras físicas. Las que menciono yo en este momento son barreras imaginarias, digamos, para hacer respetar un territorio, entre comillas, que tiene una pandilla o que tiene un grupo en el cual detenta un poder. No, pero vale la pena, César, mencionar sobre eso, porque yo diría que esas barreras o esas murallas que no son físicas, diría que son más graves, son más peligrosas que las que son físicas, porque están viendo, en el caso de Medellín, que hay esas barreras donde ya trazan las calles, donde trazan, digamos, límites, donde no pueden, y todo el mundo lo está observando, Claro. las personas para mirar quién de entre ellas, y de una vez llaman por teléfono, mire, vea, esto está pasando aquí, y de una vez caen. En cambio, una muralla donde está un concreto, pues muy difícil, como el caso que pasa de las murallas de México hacia Estados Unidos. Ya la gente se le ingenia para mirar, buscando de noche, para poder pasar a ellas, y habiendo cámaras, también, digamos, que no lo obstaculizan, pero buscan la manera de atravesar el ello. Bueno, y las urbanizaciones, por ejemplo, conjuntos residenciales, están ya colocando también, así sea, vallas naturales de contención precisamente a esa inseguridad. Eso no solamente se da, por ejemplo, a nivel de la delincuencia, que coloca barreras imaginarias, sino también a nivel del Estado se ha venido generando con urbanizaciones y arquitectos, pues una cantidad de viviendas aisladas unas de otras para evitar precisamente esa inseguridad. Y eso ha sido incluso apoyado por el mismo Estado. Entonces fíjate que las barreras naturales o las barreras artificiales, las barreras sociales, económicas y políticas, pues se han venido generando pues desde que surgió la propiedad privada. Y pues una de las más, digamos, históricas, pues ha sido, como lo manifestó César, la muralla china. Bien, entonces entramos en tema, tocando ya rápidamente sobre el muro de Berlín, que es el ejemplo más conocido de los intentos del hombre de marcar y dividir territorios. ¿A qué se debe o cómo nació esa construcción del muro de Berlín? Digámosle a todas las personas que nos están viendo, ¿desde qué momento tomó la iniciativa para construir ese muro de Berlín? César, bueno, eso es a raíz de la Guerra Fría, ¿no?
Se produce la Segunda Guerra Mundial y luego de la Segunda Guerra Mundial viene la Guerra Fría, donde hay una división territorial entre, entre Alemania, la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. Eso se da en 1961 y ahora este 9 de noviembre de este año se cumplen 26 años de ese muro de Berlín, pero duró 28 años. César, Perdón, 28 años duró el pero muro. ahí hay que mirar mucho más atrás. En 1945, cuando los aliados y la Unión Soviética derrotan a la Alemania nazi, lo que hacen es dividir la ciudad en dos, es decir, Rusia, o mejor dicho, la Unión Soviética, porque en ese momento era la Unión Soviética, fue la primera que entró a Berlín y obviamente tomó la mitad de la ciudad, y esa fue repartida entre los aliados. Pero fue por y tierra, ahí se empezó por tierra o por tierra. racismo. No. Es una posición política, Guillermo, porque es que la Guerra Fría ha armado bloques. Claro, fue por la Guerra Fría, indudablemente, pero en la práctica la invasión tanto de los aliados para tratar de protegerse, porque Alemania pues invadió también a sus territorios, a toda Europa, hizo que pues al derrotarse los nazis, la Alemania nazi, pues la ciudad quedara dividida entre las tropas rusas, soviéticas que tomaron la ciudad y las tropas de los aliados. Desde ahí se empezó a generar pues la división ya real y artificial. Sí, Guillermo, pero es que es una posición netamente política, porque es que la Guerra Fría surge porque, por un lado, la Unión Soviética quiere tener un dominio y por el otro lado está Estados Unidos, que son los aliados. Y ahí es donde se divide esa ciudad y por eso surge el muro de Berlín. Sí, claro, política, pero es que eso tiene intereses económicos. Claro, indudablemente que los aliados luchaban por tener el control del territorio para poder realizar grandes planes de reconstrucción de la guerra que, entre otras cosas, ellos también propiciaron. Sí, claro. Y lo mismo le interesaba a la Unión Soviética en el sentido de pues tener unas fronteras mucho más amplias que le permitieran poder detener la avanzada también de los aliados. Pero la avanzada ideológica también, porque recuerde usted que Estados Unidos está atacando, por un lado, para imponer la posición capitalista, y por el otro lado está la Unión Soviética, claro, para imponer el socialismo. Eso es lo que hace que surja ese muro de Berlín. Lo que decíamos es cierto, desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista económico, porque hace que uno de las dos potencias trate de dominar a la otra. Y eso se va a ver después reflejado en las diferentes murallas, o en los diferentes muros, en las diferentes divisiones, para hacer esa connotación ahora más adelante sobre cada uno de esas edificaciones, digámoslo así, o barreras que dividen a países. Pero Guillermo, ¿ha habido cambios después de que se ordenó destruir esos muros? ¿Ha habido cambios en esta época, en esta civilización? Primero aclaro, nadie ordena derruir un muro. La sociedad, cansada precisamente de las barreras y de la discriminación y de las diferencias, pues se impone frente a políticas que en última no conllevaron sino simplemente a la segregación. Entonces la gente busca la migración y busca establecer lazos. El problema es que eso se va a agudizar más. Si nos ponemos a hacer un análisis en el siglo XX, ¿cuántas barreras se han construido para tratar de establecer guetos o establecer pues murallas que hagan detener, por ejemplo, la migración, o que resuelvan algunos problemas, por ejemplo, de contrabando, como es en el caso y en el caso de Egipto? Estoy hablando de las barreras, porque lo de Venezuela simplemente es una cuestión, yo digo, desde el punto de vista económica, que trata de defender, por ejemplo, el gobierno en este momento bolivariano frente a una desidia del gobierno colombiano. Y en términos generales, si vamos a ser justos, los dos gobiernos han dejado a un lado los intereses de la frontera, porque ahí hay intereses geopolíticos en juego y no le interesa resolverlo, porque eso no era para mayores, mejor dicho, la situación que se vive. Las otras situaciones a nivel mundial, si usted mira, y para mirar esa parte,
en el siglo XX se han construido mucha más muros, y fundamentalmente tiene que ver con la disputa entre los imperios y con el mayor desarrollo de unos pueblos frente a otros, y con las situaciones de guerra y de violencia, y con las situaciones, por ejemplo, de lucha entre religiones. La de Irlanda, por ejemplo, obedece precisamente a la lucha entre católicos y protestantes. Sí. Y la de Israel y Palestina tiene que ver por otro tanto, aunque también indudablemente hay intereses geopolíticos y económicos fundamentalmente. Bueno, dice que siguen todavía en pie muchas murallas, por desgracia. Entre ellas está también la Gran Muralla China, ¿cierto? Hablemos también de la Muralla China, cómo nació, por qué verdaderamente se hizo esa Muralla China. Pero la Muralla China hoy es más un atractivo turístico que otra cosa. Sí, ya les decía al inicio que se construye 200 años antes de Cristo, pero el objetivo fundamental pero no nos ha tumbado, ¿cierto? No nos ha tumbado. No nos ha tumbado porque ya es como un patrimonio. No nos ha tumbado porque es un elemento histórico, sí, más que un elemento de defensa, sí, porque lo construyen inicialmente para protegerse los chinos de los que hoy son habitantes de la Mongolia. Pero hoy en día la muralla no se ha destruido, pero es más bien un símbolo histórico, cultural y de visita. Lo mismo que pasó, el muro de Berlín también se destruye por lo que dice Guillermo, por la presión de los habitantes, pero hoy encontramos otros muros que, como decía Guillermo, se han construido a partir del siglo XX. Por ejemplo, el muro de Berlín fue en el siglo XX, pero hoy encontramos, por ejemplo, el de Estados Unidos, el de Cisjordania, el de las favelas en Brasil, como decía Guillermo hace un momento, el que hay entre Arabia y... El de Sahara Occidental. De Irak, o el de Sahara, que hay en Marruecos, en el Sahara. Hay varios de esos de los que hoy todavía están activos y que tienen una conformación militar que respalda, por ejemplo, el hecho de que no se pasen de un lado para otro. Bueno, esa muralla china, así como hizo la de Berlín, que fue por también conflictos de guerra, ¿cierto? O políticos, decía usted anteriormente. Sí, claro, tiene que ver con digamos, la visión final, la victoria final de los aliados frente a la Alemania nazi, que generó entonces por una parte la Unión Soviética y por la otra los aliados. ¿Y la de la China? Y no, la de la China ya es milenaria, y ellos... También por guerra. Por eso, es para evitar que los mongoles los fueron a invadir, y por eso sirvió como unos puntos de vigilancia. Además la utilizaban, imagínense usted, entre punto y punto en el día, señales de humo para advertir que de pronto había peligro de invasión, y en las noches con fuego, encendían antorchas o algo para indicar que había posible ataque. Pero eso fue, imagínense, 200 años antes de Cristo. Hoy en día, como vuelvo a repetir, hoy en día es un sitio turístico, no tiene nada más de división. Yo digo que... Porque no hay vigilancia, sí. Es decir, la vigilancia es para evitar que se dañe el patrimonio cultural, pero no es una vigilancia como para impedir la migración. Sí, pues en parte pues todavía sigue funcionando como tal, porque indudablemente impide la entrada o la salida masiva de sus habitantes, pero yo lo que veo mucho más aberrante es que el país, cierto, la nación que se denomina símbolo de la libertad, símbolo del libre mercado, haya construido una muralla y apenas lleva 1050 kilómetros, que representan 652 millas entre la frontera de México y Estados Unidos, y en la cual han muerto, según datos oficiales de Estados Unidos, 5.600 personas, y datos extraoficiales, cerca de 10.000 personas para tratar de pasarla de un lado a otro. Y además el candidato, ¿cierto? Donald Trump. Pero ya me adelantó usted a la otra. Donald Trump sigue y ha pensado ampliarla. Es decir, es muy aberrante porque en términos generales lo que está mostrando es que el capitalismo y la división de la sociedad en clases está generando segregación, discriminación permanentemente, y no hay tal libertad de la gente de pasar de un lado a otro. Ahí se les cae el cuento precisamente a los neoliberales y a los promotores del capitalismo, como
las barreras sí las colocan, sí existen, y cómo el problema entre Colombia y Venezuela realmente no es de mayores, como sí lo es el problema migratorio, que es supremamente grave y que va a, en este momento, a ser la primera plana durante mucho tiempo de la situación a nivel internacional. No solo de los africanos a Europa, es que incluso ya Colombia viene teniendo migración europea, Bueno, española. César y Guillermo, de todas formas, esas murallas que se han construido hace miles de años han tenido, digamos, un antecedente histórico dentro de la economía, dentro de la política, dentro de, también las tierras. Han peleado también por eso, y por eso muy seguramente casi todas se identifican de que ha sido por tierras, ha sido por contrabando, que ha sido por diferentes facetas a la cual han llevado a que esos gobiernos, a aquellas personas que lideran en ese tiempo, hayan construido esas murallas chinas. Bien, el otro muro que vamos a hablar es de los huetos de Polonia. Los huetos de Polonia, yo les voy a dar aquí una lectura que traigo y ustedes me van a identificar, pues lógicamente dando una descripción de por qué se construyó ese muro de Polonia, porque tiene que ver también con los judíos. A medida que iban invadiendo los países del este de Europa, el régimen nazi confinaba a la población judía en guetos donde el poder tenerla controlada. Dos de los famosos son los de las ciudades polacas de Cracovia y Varsovia, donde se hacinaron miles de ciudadanos rodeados de una alta muralla, aunque esta construcción ha desaparecido en su práctica totalidad. En Cracovia aún se conservan varios tramos del muro. En ello pueden observarse que fueron construidos con la forma habitual de las lápidas de las tumbas judías, una sádica forma de anticipar el destino de la mayoría de los habitantes del gueto. Entonces, su apreciación sobre El término es gueto. gueto. El término es gueto. Y obviamente el régimen nazi desde un comienzo fue discriminatorio. Y discriminatorio contra toda nacionalidad, porque se consideraba como la raza pura. El pangermanismo, El ¿no? pangermanismo. Pero eso, ese prácticamente muro, digámoslo así, ese gueto, ha venido desapareciendo. Y dentro de los muros, en este momento de la vergüenza, no se tienen en cuenta. Está mucho más, por ejemplo, el de Cisjordania, porque el de Cisjordania representa en este momento uno de los sitios de mayor violación a los derechos. Y es que uno se pregunta en los medios de comunicación cómo se preocupan más cuando les interesa que la opinión pública esté a favor de X o Y mandatario. Pero yo me pregunto, ¿será que los 10.000 muertos en la frontera mexicana estadounidense no pesan, no valen, y sí valen más, por ejemplo, 1.500 o 1.090 deportados entre Colombia y Venezuela, para que se genere toda una discusión cuando hay muertos en cada uno? Por ejemplo, en Cisjordania. En Cisjordania, ¿cuántos palestinos permanentemente no están muriendo? Con la disculpa de Israel de que de allá para su territorio, pues les lanzan algunas bombas, Ataques. ¿cierto? Ataques. Pero es que el problema no es solo eso. El problema es que Israel es un país que ha invadido la parte del territorio palestino y que ha generado desplazamiento y que ha generado miles y miles de muertes. Y uno no ve a los dirigentes nuestros preocupados por la muerte de niños palestinos, absolutamente nada de eso, porque toman partido también por la visión israelí, por la defensa de los intereses norteamericanos, porque para nadie es un secreto que la casta política colombiana está alineada a nivel internacional con la política israelí y con la política norteamericana. Parte del grupo paramilitar que empezó fue trayendo precisamente a un israelí. Acá en Colombia los grupos paramilitares fueron preparados por agentes israelíes y de eso no se habla. Entonces me parece que ese muro es un muro también de la vergüenza que merece ser derrotado. Y lo que se ha venido demostrando a nivel mundial es que ninguna barrera, ningún alambre
por muy sofisticado que sea, por ejemplo, cámaras infrarrojas como tienen los Estados Unidos, aviones, sensores y drones, incluso ahorita que les colocaron ametralladoras, podrán detener la migración cuando la gente está aguantando hambre, cuando la gente trata de huir, por ejemplo, de la guerra, o cuando la gente trata de huir por mejores condiciones de vida, debido a la situación incluso del medio ambiente. Bueno, ya para finalizar esta primera parte, pues yo me atrevo a decir que también la Tierra de pronto va a surgir, digamos, va a ser ese muro, ya a nivel, digámoslo, del cosmos, porque ya están hablando de que hacer desplazamiento de personas hacia otro mundo, a Marte y a otros planetas, y pienso que los ricos y los que tienen plata van a poder hacer eso y van a dejar una población, porque se dice que ya la Tierra pues tendrá unos años de vida útil, que la naturaleza misma nos va a destruir, el cambio climatológico, el factor, digamos, de poder dominar este mundo de unos con otros, eso va a destruir a la larga nuestro planeta y van a tener que desplazar. Y eso queda prácticamente ya marginado y en eso. Bueno, entonces nos vamos a un corte comercial, Roger, y regresamos en breves segundos. Problemas en el agua que bebemos, en los alimentos que preparamos. Agua Viva O3 tiene la solución. Con el sistema de doble acción, agua filtrada y purificada, le brinda agua de la mejor calidad, más pura y más conveniente para la salud. Ahorre dinero, toma una decisión más clara. A la hora de elaborar los alimentos, emplea el sistema más completo para cocinar con un mínimo de agua. Los alimentos se cocinan con sus vapores naturales. La comida luce mejor, sabe mejor y es mejor. Y obtenga más elementos nutritivos. Imagínese las posibilidades. Ahorre tiempo, energía y dinero. La decisión es suya. Tenga todo esto y mucho más mejorando la salud en Agua Viva O3, porque la salud y la familia son factores más importantes en nuestras vidas. Bien, continuamos con nuestro programa Opinión Pública, un medio alternativo de Asocomunicadores de Colombia, con el tema del muro de la vergüenza. Continuamos entonces con esta parte que estábamos llevando anteriormente de la barrera israelí y Cisjordania, ya para finalizar, porque ya lo habíamos tocado. Entonces, ¿este muro se derrumbó actualmente, Guillermo? No, el muro sigue en pie y la política israelí norteamericana es la de extenderlo. Además, ese muro ha sido utilizado precisamente para humillar al pueblo palestino, para reprimirlo y para tomar mucho más tierras que posee Palestina y que no ha sido incluso incluida dentro de las Naciones Unidas. Efectivamente, Guillermo, en la ONU hicieron una votación para darle el estatus de Estado porque a Palestina le falta el reconocimiento de la soberanía, aunque algunos estados ya reconocieron esa soberanía, pero en la ONU no aparece. Entonces aparece como un estado invitado, veedor. Y Estados Unidos, liderando ese proceso, votó en contra del reconocimiento de la soberanía de Palestina. Panamá también. Y Colombia, siguiendo las políticas, se abstuvo, cuando la mayoría de países latinoamericanos votaron a favor de que sí. Sin embargo, hoy Palestina está como un estado invitado, como estado observador en la ONU. Pero ese muro de Cisjordania, del que estamos hablando, ha dividido las regiones, ha dividido las familias, y como decía Guillermo, se ha ido apoderando paulatinamente de algunos territorios
desplazando a la población palestina. ¿No? Y la cantidad de muertos, familias enteras, porque Israel, con el pretexto, Con el precisamente argumento el argumento de los ataques, suicidas. de algunos palestinos, pues también lanza indiscriminadamente ataques en la frontera, ¿no? Y indudablemente que el pueblo palestino y sus niños, los niños, pues van creciendo con ese odio frente a un agresor permanente, y esa situación es candente desde hace décadas, 40 años está ese enfrentamiento desde que surgió precisamente el Estado israelí. Bueno, ese muro que construyó fue por, digamos, por odio hacia los palestinos, ¿no es cierto? ¿O qué pasó ahí en el No, momento no, para haberse no, construido es ese? la lucha, yo decía que era milenaria porque el enfrentamiento entre judíos y palestinos ha sido histórico, dado que, pues obviamente debido al éxodo de los israelíes, se tomaron las tierras de los palestinos, se asentaron ahí y posteriormente los palestinos fueron poco a poco desalojados. Y cuando se reconoce a Israel debido a al holocausto nazi, pues las organizaciones de las Naciones Unidas le dieron el apoyo total a Israel, pero desconocieron la existencia del pueblo palestino y su derecho a tener su plena soberanía territorial, es decir, de figurar como un Estado, con su autónomo, con su territorio y todo, y no dependiente precisamente de las políticas en este momento de Israel. Bueno, vamos a entrar al de México y Estados Unidos, que es uno de los más sobresalientes en este momento. En la actualidad ya lo había tocado, ¿no, Guillermo? Pero sin embargo hay cosas muy relevantes y más que los otros, por el tema de la actualidad, por el tema de lo que ha pronunciado Donald Trump en estos momentos para su candidatura como candidato. Ha lanzado ataques xenofóbicos y básicamente contra México. Entonces, me pregunto y le dejo a ustedes una opinión. Ese muro se sigue construyendo actualmente, ¿cierto? Que son Sí, casi claro. más de 1000 kilómetros de Sí, muro que han en construido. este momento hay construidos 1050 kilómetros, que son kilómetros con cámaras infrarrojas, con acero concreto, con sensores, con drones, con aviones. Yo creo Es que es uno decir, de es los un muros muro más costosos, ¿no? y de los más custodiados del mundo, para detener pues la migración de mexicanos y latinoamericanos, porque además México se convierte pues en una zona que recibe la migración latina hacia Estados Unidos a través precisamente terrestre y de subterráneos, porque la frontera también, al ser vigilada, pues han venido construyendo algunos túneles subterráneos mucho más allá del kilometraje, digamos, de la zona roja que los Estados Unidos a través de cámaras mantiene. Pero la situación de todas maneras es de vergüenza, ¿no? Y la muerte de cerca de 10.000 o más de 10.000, algunos, pues Estados Unidos reconoce 5.600 muertos ya en esa que han tratado los migrantes de entrar a territorio norteamericano. Bueno, ese Pero muro las tiene... cifras extraoficiales dicen que son más de 10.000 por el Sí. intento de pasar por el Sahara. Pero hay una cosa bien particular. A pesar de que existe tanta tecnología, el Chapo Guzmán logró realizar unos túneles largos, bastante largos, y logró evadir la vigilancia que tienen los Estados Unidos para ingresar Y una de las cárceles más a los seguras. Estados Unidos. No, pero desde hace mucho rato el cartel de Sinaloa y el Chapo estaban llevando por túneles, por debajo de esas vallas estaban llevando cocaína. ¿Sí? Entonces, la gente, como decía Guillermo al comienzo, va a continuar buscando atravesar esas fronteras a como dé lugar, aún a costa de su propia vida. Hay dos situaciones relevantes en ese nacimiento de ese muro hace más de 20 años en Estados Unidos, que ha sido emblemático, que tiene que ver con el desempleo que había en Estados Unidos o la oportunidad de buscar los mexicanos un mundo nuevo, una conquista nueva de Estados Unidos y el narcotráfico. ¿Cuál de las dos es más relevante o ha sido más relevante en ese aspecto para que haya iniciado ese muro o haya estado puesto ese muro para que los mexicanos no pasaran allá a su territorio, Guillermo? Pues el narcotráfico indudablemente ha tenido mucho que ver, indudablemente, y ha generado una serie de intermediarios que además de
tratar de colocar migrantes de toda Latinoamérica hacia Estados Unidos, porque a través de ellos se está generando la entrada precisamente de estupefacientes y de drogas ilegales a Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos por combatir el narcotráfico, lo que queda por visto es que es una situación supremamente grave que afrontan todos los países del mundo y que en este caso pues los Estados Unidos tratan de controlar, pero como no solamente la política tiene que ver con el control de las drogas, sino con el aprovechamiento de esas drogas para fortalecer el dólar. Eso, parte de esa situación, la hablamos en el programa anterior, de cómo el narcotráfico genera lavado de dólares, genera una situación de alza o de bajada del dólar que refuerza o no la política norteamericana de acuerdo a su interés particular de potencia hegemónica. Recordemos aquí, César y Guillermo, que también en Colombia hace muchos años se colocó un muro, lo que fue en la costa, digamos, también por guerra, por impedir, y en este momento está ese muro, el Castillo San Felipe, ¿no? También tiene otras connotaciones, pero digamos que son similares también porque esa gran muralla que se hizo fue también para defender claro, a nuestro país de los ataques. De los piratas ingleses. Sí, exacto. Igualmente en América del Norte, América del Sur, pues la connotación de los muros que se han hecho aquí, más que todo la de Estados Unidos y la de Brasil, ¿cierto? Porque no hay otros muros que se pueda decir que hayan hecho aquí en América, Guillermo, o es así. Pues en el Perú, ¿no? En el Perú existe una situación muy particular de dos zonas geográficas cercas a la capital peruana, Lima, una que se denomina La Molina y otra Ate, donde se ha construido un muro limítrofe entre esas vecindades, prácticamente para tratar de impedir el paso de una que es mucho más boyante, mucho más rica, como si fuera, digamos, una urbanización donde viven la gente pues más pudiente, y Ate, una región un poco deprimida. Entonces, y sobre eso incluso para vivir, no se comenta. Pero, para vivir las clases sociales. Pero, sí, pero es una situación muy lamentable debido a la situación socioeconómica de un sector para con otro. Bueno, y eso lo ha venido avalando los mismos gobiernos, ¿no?, peruanos. Y lo han venido legalizando a nivel mundial con las urbanizaciones, como se decía anteriormente. Bueno, de las que nos quedan, Guillermo y César, ¿cuáles son las más relevantes para ustedes que pueda destacar y decir que han sido, como digamos, las más acérrimas en poder sostenerse y que no se hayan derivado todavía o permanecen actualmente? Tenemos, por ejemplo, la de Eslovaquia, la de Chipre, tenemos la pues que nos queda, la de Sahara, la de Irlanda del Norte, que es la de Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Sur. Pero ahí no hay un muro macizo. Es decir, no hay una construcción como tal. No hay una construcción, pero sí hay una barrera de 4 kilómetros, entre otras cosas es hasta más inteligente, digámoslo así, porque la gente, los medios de comunicación alineados precisamente con Estados Unidos, muestran situaciones de Corea del Norte, pero ese muro, digámoslo, imaginario, aunque no es tan imaginario porque es una franja, ¿cierto?, de 4 kilómetros, no permite el paso tanto de los nacionales del norte como de los nacionales del sur. De tal manera que fue construida en 1953 o fue establecida por ambos gobiernos debido pues a la guerra de las dos Coreas, que Colombia incluso tomó partido por la del sur, como, digamos, como apoyo a Estados Unidos también. Como apoyo a la política norteamericana, sí. Y en esa guerra recordemos que murieron cerca de 3 millones de coreanos. Pero yo digo que lo más relevante de hablar de ese muro, de esa zona, digamos, desmilitarizada, es que ha servido para el medio ambiente. En este momento es una zona de florecimiento, de reserva de biodiversidad, y eso es importante
decirlo, no es un muro de concreto. Obviamente que pues ambos estados se están vigilando mutuamente, ¿no? A través de drones, a través de alta tecnología, y cada nada hay su crisis, porque Corea del Sur realiza ejercicios militares con Estados Unidos, y eso enardece pues el nacionalismo de Corea del Norte. Permanentemente, hace una semana establecieron una reunión de paz entre las dos Coreas, porque Estados Unidos de alguna manera instiga. Usted sabe que Estados Unidos es el mayor vendedor del mundo de armas, y le interesa crear guerras para poder generar también ganancias de su industria militar. Frente a eso, Guillermo y Carlos, hace poco, hace más o menos un mes y medio, allá hay instalados unos altavoces. Corea del Sur tiene unos altavoces. Como unas alarmas. No, unos altavoces donde dan mensajes continuamente de la libertad frente a lo que estaba sucediendo en Corea del Norte. Y hay un periodista famoso en Corea del Sur que hace un programa que se llama Alas de Libertad. Y entonces habla sobre la libertad que para ellos existe en Corea del Sur, y a la vez invita a la gente de Corea del Norte a que sea libre. Pero son políticas que, como decía Guillermo, están establecidas con anterioridad, ¿no? Bueno, hay de esas dos Coreas, también hay unas líneas imaginarias, así como en Medellín, que no me pueden pasar, o sea, no hay construcciones físicas, pero hay líneas imaginarias. Yo veía por ahí algún video donde mostraban como el coreano del sur con el norte, ¿sí? Tenía que respetarse una línea imaginaria que había en las calles para no poder cruzar allá. Y se podía ver uno a una cuadra, las personas militares, los militares, haciendo, digamos, haciendo vigilancia sobre esa frontera. Sí, efectivamente, el acuerdo que establecieron pues convalida una zona despejada, desmilitarizada, y cada uno de los estados está permanentemente vigilando. Han habido conatos de enfrentamiento, algunos heridos, incluso hace cerca de un mes, pero pues la situación se mantiene latente. Es una situación ocurrida precisamente por dos regímenes totalmente diferentes. Corea del Sur, que apoya indudablemente el capitalismo, y Corea del Norte, que ha venido estableciendo un estado tendiente a el socialismo. Sin embargo, pues tiene su política económica y su control muy férreo. Occidente permanentemente realiza ataques informáticos. Precisamente Corea del Norte realizó unos ataques informáticos a Estados Unidos, y Estados Unidos ha presionado a eso, incluso acusó a China, y precisamente las relaciones de Estados Unidos con China también se deterioraron precisamente por ataques informáticos. Pues precisamente, Guillermo, uno analiza a fondo, eso tiene un trasfondo, todas las situaciones de los muros. Vamos a hablar y adelantar lo que es el caso de Brasil, lo que está ocurriendo en las favelas, antes de que nos acabe, digamos, el tiempo. Y allá el gobierno simplemente dice, no, es que se están construyendo estos muros porque estamos cuidando la biodiversidad del mar y de todo lo que está pasando, porque están las personas que viven al lado de ese, digamos, toda esa biodiversidad son personas de escasos recursos, personas pobres. Entonces ellos se han aislado, le han colocado un muro, y el gobierno del pretexto es de que están cuidando la biodiversidad. No sé si usted nos agregue más sobre eso, porque yo pienso que allí se está construyendo también ese muro, es para impedir de que los ricos se puedan tener, digamos, que haya inseguridad con la gente que está al lado de todas esas favelas. Pues lo que pasa es que realmente el sector deprimido es un sector que se puede desde el punto de vista visual ver, y la zona rica, digamos, en recursos y toda esa cosa, es la zona precisamente donde se ha construido la valla. Pues muchos han dicho que el verdadero objetivo de esa muralla, digámoslo así, es ocultar la pobreza, y es efectivamente cierto, pero ha sido propiciado por políticas del mismo Estado. No quiere decir que para defender los recursos naturales, porque en este momento la situación de deprimento, de, digamos, situación muy difícil del medio ambiente
sobre todo en la zona amazónica, de una explotación y misericordia llevada a cabo por los gobiernos de Lula y ahora pues también está generando destrucción masiva del medio ambiente. Entonces es más una postura de discriminación que me parece que se debe romper. Pero es que yo digo que eso, los muros, y así está demostrado, es originado precisamente por el capitalismo, porque es que el capitalismo genera discriminación, genera desigualdad. Y entonces existe sectores, en términos generales, de clase media, de clase acomodada, de clase rica, frente a sectores que no tienen oportunidades o pocas oportunidades, poca educación, que tienen dificultades para poder acceder a la salud y al trabajo, pues eso hace indudablemente que se generen situaciones de inseguridad supremamente graves. Y entonces la mejor medida que tiene el Estado burgués y el Estado capitalista es reprimir o es establecer vallas y muros. Y eso no debería ser así. Si vamos a hablar realmente de pensamiento libertario, pero sin tomar partido, con una posición ideológica cerrada, pues téngalo por seguro que tendríamos que defender precisamente el libre paso y el derecho a la migración y el derecho y el respeto absoluto para todas las etnias, para todos los pueblos, porque entre otras cosas somos humanos y eso debería bastar para el respeto y para tratar de impulsar precisamente concordia frente de unos y otros. Bueno, yo pienso que la migración ha sido, digamos, un aspecto relevante que ha tocado a nivel mundial, todas partes, y es lo más sobresaliente. Y Colombia no deja, digamos, de excluirse, sobre todo a cualquier parte que vaya. Digamos que nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas que vayan a todas partes, tienen ese muro por todas partes. ¿Podríamos llamarlo muro de la vergüenza también en ese aspecto? Sí, No, eso es claro. una discriminación social, Discriminación. un lastre con el que estamos cargando los colombianos, entre otras cosas, específicamente por los medios de comunicación locales, que son los que se encargan de vender las muñecas de la mafia, el cartel 1, 2, 3 y 4, el cartel de los sapos, donde nos ven a los colombianos como si todos fuéramos narcotraficantes. Entonces cargamos con ese lastre y en todos los aeropuertos donde llega un colombiano es una requisa diferente a la de los demás. Entonces, ese es un lastre que nosotros cargamos. Bueno, es histórico y no podemos negar que aquí se generó uno de los capos más grandes del narcotráfico, pero no quiere decir que todos los colombianos seamos así. Sin embargo, los medios de comunicación, usufructuando esas circunstancias, pues han vendido esa imagen negativa de nuestro país y de nuestros conciudadanos. ¿No? Y la cantidad de migrantes nuestros, o sea, desplazados, que son más de 7 millones de Esa es otra parte que es el aspecto social y han económico. ido a España, han ido a calidad de vida. Europa, pues, han ido a Venezuela, han ido a Ecuador, a Estados Unidos, a muchas partes. Y esa situación de desplazamiento frente a lo que dice César, de discriminación, precisamente porque nuestra cultura ha sido una cultura de privilegio de lo extranjero y no de privilegio de lo nacional. Nosotros que tenemos una cultura pues tan importante, rica por lo variada, pues no mantenemos una cultura de defensa de lo nuestro. Y a nivel internacional, pues el gobierno tampoco ejerce una política para tratar de defender a los connacionales y se queda corto y solo cuando ocurren situaciones, por ejemplo, como la ocurrida ahora en la frontera de maltrato a algunos migrantes, pues entonces ahí sí nos tocamos el corazón y agrandamos las cosas cuando la situación tiene sus raíces eminentemente económicas, de discriminación, de miseria, de violencia, violencia que no solo lo trae los alzados en armas, sino violencia también del narcotráfico, violencia por no encontrar empleo ni oportunidades. Bueno, Guillermo, mire, antes de que ya aquí nos señaló el productor que nos queda poco tiempo, quiero mencionar una cosa importante que tiene que pues, incluirse aquí, que es las comunidades divididas en Irlanda del Norte. Aquí hay otro conflicto que tiene que ver, dice que durante años las calles de muchas ciudades de Irlanda del Norte han sido escenario de enfrentamientos violentos entre grupos armados
de las comunidades católicas y protestantes. Entonces, esa es otra también situación que así como ha habido guerras por cuestión de tierra, de agricultura, de todo lo que es la parte política, aquí también se habla de lo que ha sido esa división por la religión, ¿cierto? Como ha pasado con los musulmanes también. Sí, en Irlanda del Norte fueron levantado cerca de 99 líneas o muros, que ellos llaman líneas de muros de paz, desde 1969. Pero pues el fundamental objetivo era contener digamos, la lucha que venía librando y que de alguna manera pues se ha venido opacando entre protestantes y católicos, ¿no? O sea que fue una lucha de discriminación de dos posturas religiosas que contienen dos culturas también diferentes y que conllevó precisamente a no vivir en paz y en armonía. Y me parece que eso ya está llamado a recoger, indudablemente que todavía persisten algunos conatos de discriminación entre unos y otros, pero ya está lejos los años de que se daban atentados entre unos y otros, ¿no? Es más, digamos, la situación de discriminación de la población negra en Estados Unidos en este momento que copa los mayores homicidios, incluso de personal, de agentes del Estado, contra la detención de negros, incluso por su sola condición de ser de color. Bueno, y el caso de Cuba, César, ¿qué le podríamos decir? ¿Otro muro? Pero es que lo de Cuba de pronto es un tema que hay que tratar después porque es un bloqueo económico. Pero es un muro también, así sea, pues, digamos. Bueno, sería un muro económico, pero es un tema que habría que tratar, yo creo que con más calma, porque ese bloqueo económico que ha persistido durante mucho tiempo, que hasta ahora no se ha levantado totalmente, Guillermo. El bloqueo no se ha levantado totalmente. Es un bloqueo que no es digamos, político, no es político, pero es social y es económico. Bueno, el de Venezuela, Guillermo. ¿Venezuela va a quedar encerrado o no va a quedar encerrado con el tiempo? Pues de acuerdo a Maduro va a formar un país de acuerdo a la situación, a mí me parece que la gente no ha entendido muy bien que Venezuela está tomando a nivel económico y político un modelo diferente al colombiano, y ese modelo indudablemente conlleva a tener que controlar precisamente la economía y las fronteras. Es indudable. En Colombia se viene gestando y generando la libertad de mercado, pero esa libertad de mercado lo que está generando es desplazamiento, y lo que está generando es altos índices de desempleo en la frontera, y lo que está generando precisamente es que muchos colombianos vayan a tratar de resolver su problema con la producción escasa, entre otras cosas, que tiene Venezuela, y además con su política de subvencionar los productos de la canasta familiar. Entonces, pues indudablemente que eso va a seguir generándose, y ahí vamos a tener para largo tema. Claro. Bueno, entonces, para finalizar ya y conclusiones, César, que concluye al respecto de este tema. Creo que los diferentes muros han venido violando sistemáticamente los derechos humanos de las minorías, y que han sido patrocinados especialmente por potencias como Estados Unidos, como Israel, que han venido implementando esos muros para defender algunos aspectos de su resorte propio, pero que definitivamente violan los derechos fundamentales de las minorías. Bueno, Guillermo, ahí los muros, ya hablamos de los muros de concreto, pero en la sociedad nuestra y a nivel mundial crecen cada día esos muros imaginarios en nuestra sociedad, desde la comunidad, desde el seno del hogar, ¿sí? El hecho, por ejemplo, la familia, se crean esos muros. Yo pienso que hay que darle un toquecito especial a ese muro, y es llamado a la comunidad, porque hay que romper con esos muros que están sucediendo diariamente, ¿sí? Entre las mismas comunidades. Sí, yo creo que una de las mayores respuestas que le debemos dar precisamente a eso, desde la familia, es la necesidad siempre del diálogo, siempre de hablar con los hijos, de hablar entre cónyuges,
de llegar a acuerdos, para que no exista precisamente situaciones de esa naturaleza. No obstante, pues vivimos en una cultura donde lo que más vale es el dinero, lo que más vale es el tener, y eso conlleva indudablemente a discriminación en todo momento. Bueno, muchas gracias César, Guillermo, a Roger, porque la verdad pues les hemos brindado a todos ustedes que nos están viendo allá detrás de cámara. Esperamos que les haya gustado. Nosotros estamos colocando nuestro granito de arena con estos temas para que ustedes también opinen, hagan foros, también háganos llegar los comentarios a través de los links que están indicando en el video, y simplemente hacer un llamado a todo el mundo entero a través de este tema para construir muros de felicidad. Pues lógicamente que el muro de lamentaciones que hay allá en Israel, pues allá es un muro de, digamos, de bendiciones, porque se hacen oraciones, y eso es lo que tenemos que empezar a construir a nivel mundial, para que haya más paz y cero muros de concreto, cero muros de esos que son imaginarios, invisibles, y lógicamente pues Más diálogo. más diálogo hacia este tema. Así que muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos.